la Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos, queridos catequistas, queridos abuelos, tíos, primos y todos los que nos sintonizan a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu, un programa diseñado para la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Estamos compartiendo con todos ustedes, queridos catequistas, todo lo que hasta ahora ha realizado nuestra iglesia en torno a esta experiencia sinodal que se inició el pasado octubre del año 2021, cuando se dio inicio al sínodo en su primera fase, la fase consultiva, y que hemos continuado en este año 2023 ya en la segunda fase de nuestra experiencia sinodal, que ya es la fase continental, y de camino a la tercera fase, que será en octubre de este año 2023, que será ya la última fase, la fase universal. Y ya para esta primera fase, la fase consultiva, pues se han elaborado 3 documentos principales. El primer documento principal fue el documento preparatorio, que ya hemos compartido con todos ustedes. Luego, el segundo documento importante fue el Vademecum, que es el que estamos compartiendo actualmente con ustedes y al que hoy le pondremos punto final ya en la última parte. Y un tercer documento que fue fruto de este Vademecum, que vamos a compartir a partir de la próxima semana con cada uno de ustedes. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él el que nos conduzca en este momento y a esta hora, y lo haremos con la oración al Espíritu Santo, que es la oración del sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes este su espacio Catequista con Espíritu.
La semana pasada estuvimos compartiendo con ustedes el apéndice B de este Vademecum, que nos trae algunas sugerencias para la organización de una reunión de consulta sinodal. Y en el programa de hoy vamos a compartir con ustedes el apéndice C, que es la parte final de este documento, donde nos trae todo lo concerniente a lo que es el encuentro diocesano presinodal. Ya esta parte que vamos ahora a compartir con ustedes se llevó a cabo el año pasado, en el 2022, en lo que fue la primera etapa del sínodo, que fue precisamente la etapa diocesana. Y este apéndice inicia diciéndonos que cada iglesia local ha de completar la fase diocesana con una reunión presinodal diocesana. Esta reunión brinda la oportunidad para que los diversos miembros de la diócesis se reúnan en una celebración litúrgica, oren juntos, reflexionen sobre su experiencia del proceso sinodal en la diócesis, escuchen los comentarios de las reuniones de consulta sinodal en toda la diócesis, dialoguen sobre la realidad actual de la iglesia local y sobre los signos de los tiempos para discernir la llamada del Espíritu Santo dirigida a la diócesis en el camino de la sinodalidad. Fíjense todos estos elementos que son tan importantes a tomar en cuenta a la hora de un crecimiento de la iglesia particular, en el caso nuestro de nuestra arquidiócesis. O sea, no es que nos vamos a reunir por reunirnos, sino que es un encuentro de mucha importancia, donde si desarrollamos cada uno de estos pasos, sin lugar a dudas, vamos a obtener muchos y grandes frutos. Y dado que gran parte del proceso de consulta de la fase diocesana puede haber tenido lugar dentro de comunidades específicas de la iglesia local, como parroquias, ministerios y otros grupos eclesiales, el objetivo del encuentro presinodal diocesano es reunir una sección representativa de todas las diócesis, incluidos los grupos minoritarios y las personas de las periferias, y permitir que los participantes recen, escuchen, reflexionen y disciernan juntos. Después de este encuentro, el resultado de la reunión presinodal diocesana debe incluirse como parte de la síntesis diocesana, junto con las aportaciones de las reuniones de consulta sinodal hechas en toda la diócesis. De esto hablamos en el apéndice de este documento que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. De tal modo que, mis queridos catequistas y todos los que nos están escuchando, estos encuentros diocesanos presinodales tienen una importancia vital y pueden también enriquecer enormemente la vida evangelizadora de la diócesis, si se dan con este espíritu sinodal al que se nos invita. Pues vámonos a nuestra primera pausa y ya continuamos compartiendo con cada uno de ustedes.
Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos en este su espacio Catequista con Espíritu, compartiendo el contenido de este Vademecum en este apéndice C que nos habla sobre el encuentro diocesano presinodal. Y este documento nos presenta los objetivos de este encuentro diocesano presinodal. Primero, completar el periodo de fase diocesana de las consultas sinodales con el pueblo de Dios. Este es el primer objetivo, completar el periodo de la fase diocesana de las consultas sinodales con el pueblo de Dios. Segundo, celebrar y reflexionar sobre las realidades emergentes y sobre la experiencia del itinerario diocesano mientras se recorre juntos el camino sinodal. Hay que ir reflexionando sobre las realidades que van surgiendo, que van apareciendo, y sobre la experiencia de este itinerario diocesano que se va llevando a cabo. Esto es de suma importancia. En tercer lugar, el objetivo que se persigue con este encuentro es destacar los temas principales que han salido en las consultas sinodales con un grupo elegido de las diferentes comunidades de las diócesis. Saben ustedes que a medida que se va realizando la consulta, pues van surgiendo una serie de temas, una serie de sobre todo de ideas. Entonces, estas ideas y estos temas que van saliendo en las consultas sinodales, entonces este grupo se encarga de irlas resumiendo y de irlas también trabajando. Otro elemento que es parte de este objetivo es involucrar a los miembros de las diferentes comunidades, dígase parroquias, ministerios, movimientos, escuelas, clero, comunidades religiosas, marginados, jóvenes, grupos culturales, etcétera. A todos estos grupos y movimientos, irlos involucrando en la reflexión sobre la experiencia y las solicitudes que surgieron del proceso de consulta, con la vista puesta en la síntesis diocesana que se elaborará a partir de las aportaciones recibidas de toda la diócesis. Y importante también, y es parte del objetivo de este encuentro sinodal, diocesano presinodal, es escuchar lo que Dios ha dicho a través de los fieles de la diócesis para discernir su voluntad sobre la iglesia local y los caminos que invita a seguir para llegar a una comunión más profunda, una participación más plena y una misión más fecunda. Recuerden, mis queridos catequistas y los que nos escuchan, que el fin de toda consulta sinodal es buscar nuevos métodos, nuevas formas, nuevos caminos para la evangelización. No es yo saber cuál es el problema para luego quedarme de brazos cruzados, sino que conociendo cuál es el problema que nos está afectando, entonces buscar los mecanismos, las herramientas, las fórmulas, las propuestas que lleven a dar respuesta evangelizadora a esa realidad. Otro objetivo que se persigue con estos encuentros diocesanos presinodales es señalar los procedimientos más eficaces, los caminos sinodales y un nuevo impulso y vitalidad que lleven a ser una iglesia que camina unida
de escucha mutua y de una corresponsabilidad más sinodal. En otras palabras, con este encuentro diocesano presinodal se busca conocer cuál es la realidad de la diócesis para, conociendo su realidad, sobre todo las realidades que son contrarias a la fe, entonces buscar caminos, formas y modos de transformación de estas realidades contrarias y opuestas a la fe, o que de algún modo obstaculizan la evangelización dentro de la diócesis e impiden que se viva realmente como una iglesia sinodal dentro de la misma. No se nos puede olvidar, queridos catequistas, que este sínodo sobre la sinodalidad persigue que nosotros como iglesia creemos conciencia de que debemos caminar juntos. No podemos cada uno estar haciendo las cosas de manera aislada, porque yo soy de la renovación, pues yo hago las cosas que me dice la renovación, pero nada más ni nada menos. O como yo soy catecúmeno, pues yo hago lo que me dicen en el camino, pero lo demás no me interesa, lo descarto, lo dejo a un lado. O como yo soy del camino de Emaús, pues a mí solamente me interesa trabajar en favor de Emaús, pero no me interesa trabajar en favor de nada más. Es lo que queremos superar, esta espiritualidad de isla, esta comunidad de grupo, esta comunidad de movimientos en las que cada uno trabaja para lo suyo, pero no somos capaces de unirnos y caminar juntos para el fin que todos tenemos, que es la salvación. Todos los que trabajamos en la iglesia lo hacemos procurando alcanzar nuestra salvación. Entonces, los que trabajamos en una pastoral determinada, hemos de saber unirnos a las demás pastorales para juntos encontrar respuestas que nos ayuden a alcanzar este fin último que es nuestra salvación. Y finalmente, el otro objetivo que persigue estos encuentros diocesanos presinodales es la elaboración de una síntesis diocesana que transmita lo compartido por el pueblo de Dios durante el proceso de consulta en la diócesis, como contribución al proceso sinodal en curso en toda la iglesia. Todo esto son objetivos que se persigue a la hora de realizar estos encuentros diocesanos presinodales. Y como hemos escuchado, si se llevan a cabo tal cual nos lo sugiere este documento, pues son encuentros sin desperdicios que pueden realmente aportar mucho a la realidad de cada diócesis. Pues vámonos a nuestra segunda pausa musical y ya retornamos compartiendo con ustedes esta parte C de este Vademecum. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. El apéndice C de este Vademecum
que nos habla de los encuentros diocesanos presinodales. Y ahora en este punto, el documento nos habla de los participantes en estos encuentros diocesanos presinodales. ¿Quién participará en esta reunión sinodal? Dependerá de la situación local de la diócesis. Las diócesis pueden adaptar estas pautas a la densidad de población, las distancias geográficas, los recursos disponibles, la formación cultural de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son elementos a tomar en cuenta a la hora de elegir quiénes van a participar de estos encuentros. Sería ideal que los miembros incluyesen al obispo diocesano, los obispos auxiliares y los referentes diocesanos o el equipo. Estos deberían ser los primeros en participar de estos encuentros. El obispo, como cabeza de la diócesis, pues no debe faltar a estos encuentros de consulta presinodal. Otros que no deberían faltar son las personas cuyas voces a menudo no se escuchan lo suficiente, como son los pobres, los ancianos, los grupos minoritarios, las personas aisladas, las personas con discapacidad, los migrantes, los refugiados, las comunidades de indígenas y autóctonas de algunos pueblos, entre otros grupos que rara vez son tomados en cuenta a la hora de realizar nuestras consultas. Otros que no deberíamos dejar fuera de estos encuentros presinodales son los líderes laicos, hombres, mujeres, jóvenes de varios ministerios y organismos diocesanos también deberían formar parte de estos encuentros presinodales diocesanos. Otros laicos, hombres, mujeres y jóvenes invitados por parroquias y otras organizaciones eclesiales también habría que tomarlos en cuenta en estos encuentros presinodales a nivel diocesanos. También a los miembros del clero, sacerdotes diocesanos, sacerdotes religiosos, diáconos, etcétera, han también de tomarse en cuenta para que participen en estos encuentros presinodales. También a los miembros de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica para reflejar la diversidad de carismas y líderes de obras apostólicas y caritativas. También es oportuno que se tomen en cuenta y que se les invite a estos encuentros presinodales diocesanos. Otros a los que ha de tomársele en cuenta es a los delegados ecuménicos e interreligiosos interesados y otros que, aunque no sean católicos, pueden ofrecer su contribución con perspectivas útiles para la Iglesia. Personas con habilidades especializadas necesarias para el encuentro, incluidos moderadores y expertos en eclesiología, en el campo pastoral o teológico, también habría que tomarlos en cuenta para que participen de estos encuentros diocesanos
presinodales. Lo importante es que se dé la mayor representación posible de lo que es la realidad de la diócesis, que no se quede fuera ninguna realidad diocesana, sino que todas las realidades, tanto eclesiales como no eclesiales también, formen parte de esta consulta, y sobre todo que la voz de aquellos que rara vez se expresan, a los que rara vez se le da participación, a los que rara vez se les toma en cuenta, pues que de manera muy particular y especial la voz de estas personas tenga presencia en estos encuentros, no como meros oyentes, no de una manera pasiva, sino expresándose, dándole la oportunidad de abrir sus labios, de expresar su sentir, su parecer, dándoles participación activa para que puedan ellos expresar su sentir, expresar la visión de la realidad de la Iglesia. Y como decía también, o como dice este documento, tomar en cuenta la voz de aquellos que, aunque no sean de los nuestros, no sean católicos, pertenezcan a otras denominaciones religiosas, pues si desean dar su aportación, pues que también a estas personas se les permita y se les invite a participar para que den su parecer sobre lo que ven, cómo nos perciben como Iglesia diocesana en este caso. Así que, mis queridos catequistas, la experiencia de encuentro diocesano presinodal tiene esta finalidad, tiene este propósito muy específico, y es el de escuchar la voz de todos, porque cuando yo me cierro a mí mismo y no escucho la voz de aquellos que me rodean, difícilmente puedo dar una respuesta acertada y asertiva a la realidad que tengo por delante. ¿Por qué a veces fracasan nuestros proyectos pastorales, nuestras acciones evangelizadoras? Porque son acciones y proyectos que no nacen de la realidad que tenemos por delante, sino de ideas preconcebidas, prefabricadas, o a veces buscadas en otros espacios y ambientes donde no se adaptan a nuestra realidad. De aquí la importancia que nosotros, como líderes de las comunidades, de los movimientos y de las pastorales, aprendamos a escuchar la voz de aquellos que viven la realidad, que viven y que comparten diariamente en el campo de acción, y que son los que realmente pueden decirnos con propiedad cuál es la necesidad que tienen real y verdaderamente. Y por eso la importancia de estos encuentros diocesanos presinodales. Pues vámonos a nuestra tercera pausa, y cuando retornemos continuamos compartiendo con ustedes este contenido ya en la parte final de este Vademecum. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Y el Vademecum, que ha sido elaborado como documento preparatorio para la consulta
sobre el sínodo, sobre la sinodalidad, nos habla en el apéndice C de los encuentros diocesanos presinodales. Y ya hemos visto los objetivos que tienen estos encuentros diocesanos presinodales. También hemos visto quiénes están llamados a participar en estos encuentros diocesanos presinodales. Y ahora vamos a ver el orden del día y planificación del encuentro diocesano presinodal. El orden del día de estos encuentros trata de reflejar el camino sinodal recorrido por la diócesis hasta ese momento, reflexionando sobre las aportaciones recibidas como resultado del proceso de consulta en toda la diócesis y realizar una síntesis diocesana que presente los frutos de la escucha y el discernimiento del pueblo de Dios en la diócesis. Esta síntesis diocesana será la aportación de la diócesis que se enviará a la conferencia episcopal, y el modo de llevar a cabo esta reunión se decidirá en discernimiento entre el obispo y los referentes diocesanos o el equipo para alcanzar de la manera más efectiva posible los objetivos mencionados anteriormente en el contexto de la diócesis. Se recomienda encarecidamente que la fase diocesana finalice con una celebración litúrgica dando gracias a Dios por lo vivido, invocando la guía del Espíritu Santo para el camino futuro. Las otras partes del encuentro presinodal pueden salir del discernimiento de cada diócesis. Él o los referentes diocesanos son los responsables de recopilar todos los comentarios recibidos del proceso de consulta en toda la diócesis, y estos podrían ser presentados a los participantes en esta reunión final de la fase diocesana, de tal manera que el encuentro presinodal diocesano, donde se van a recoger ya todas las aportaciones, todas las respuestas que se hayan dado a las preguntas ya previamente elaboradas y que nosotros les hemos compartido a cada uno de ustedes. Todas estas respuestas que han de ser recogidas y resumidas en un documento final, como de hecho ya se hizo en todas las diócesis del mundo. Recuerden que esta parte que le estoy compartiendo ahora a ustedes correspondió a la primera fase de este proceso sinodal. O sea, ya esta consulta, ya estas respuestas, ya este resumen fue elaborado y se envió a las conferencias para que éstas a su vez entonces empezaran a trabajar la segunda fase, que es en la que estamos, que es la fase continental. En cada continente se está trabajando ya esta segunda fase con las respuestas que se recibieron de todas las diócesis del mundo. Y como les decía, en la próxima semana vamos a compartir con ustedes este documento que surgió de esta primera fase, y es un documento donde están ya plasmadas todas las respuestas que se fueron dando a estas preguntas, a estas cuestionantes. También vamos a compartir con ustedes las respuestas que
surgieron a nivel de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo y también, ¿por qué no?, a nivel de nuestra iglesia dominicana, para que ustedes tengan de algún modo una idea acabada de las cuestiones que surgieron de esta consulta sinodal, de la que debimos participar todos. Lamentablemente sabemos que no todos participaron, que ahora es que muchos se están enterando de que este proceso se llevó a cabo. Es una pena, ¿verdad?, que así haya sido, porque la idea era que todos participaran, que todos dieran sus aportaciones, que todos tuvieran voz y voto en esta experiencia de consulta que se llevó a cabo en nuestra arquidiócesis y en todas las diócesis del mundo. La posibilidad de realizar reuniones sinodales a nivel online o semipresenciales, pues también es una sugerencia que nos da este documento. Puede ser necesario o de hecho útil organizar algunos encuentros de forma virtuales o semipresenciales, tanto para las consultas locales como para la celebración diocesana, que concluirá en el proceso en toda la diócesis. Estas reuniones de forma virtual o semipresenciales pues pueden ser una opción eficaz, especialmente donde existen realidades que por distancia, por tiempo, por enfermedad o por otras razones, pues impidan a las personas reunirse de manera presencial. Se debe prestar especial atención para que estos encuentros online o semipresenciales tengan lugar en un espíritu de oración, de comunión y de escucha atenta de unos a otros y al Espíritu Santo. Por eso los moderadores deben asegurarse de que todos los asistentes puedan participar y contribuir y que se escuchen sus voces, incluidos aquellos que se sienten menos cómodos o menos familiarizados con la tecnología. El fin de esta posibilidad no es excluir, sino más bien incluir, que aquellos que no puedan acercarse de manera presencial a los lugares de convocatorias, pues puedan también participar y expresar su sentir de este modo y de esta manera. El papel también de los jóvenes en las reuniones sinodales, tanto online como presenciales, es de suma importancia. Por eso este documento alenta a las diócesis a involucrar a los jóvenes en la planificación y ejecución de estas reuniones sinodales en línea, explorando así formas creativas para hacerlas accesibles y fáciles de vivir para todos los participantes, teniendo en cuenta las diversas necesidades de los diferentes grupos de edad. Herramientas como las redes sociales, las plataformas virtuales y la tecnología interactiva podrían ser útiles para llegar a un mayor número de personas y recopilar las respuestas que deberán entregarse a los referentes diocesanos. Los jóvenes pueden también desempeñar un papel clave a la hora de contribuir de forma creativa y eficaz a estas iniciativas sinodales. Pues mis queridos catequistas, vámonos a nuestra cuarta pausa y ya retornamos en breve con cada uno de ustedes.
Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con cada uno de ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Y compartimos con ustedes el contenido de este Vademecum que fue preparado para la primera fase de este sínodo sobre la sinodalidad que inició el pasado mes de octubre del año 2021 en la primera fase, que fue la fase de consulta diocesana en todas las diócesis del mundo, y que en este año 2023 pues ya va en la segunda fase, que es la fase continental, que dará cabo a la tercera y última fase, que será la fase ya universal, que se llevará a cabo el próximo mes de octubre. Y en el apéndice número 10, que es, en el apéndice D de este Vademecum, nos presenta la preparación de la síntesis diocesana, que ya es la última parte de este documento que estamos estudiando con cada uno de ustedes, queridos catequistas, y los que nos escuchan también. ¿Y qué nos dice este apéndice D sobre la preparación de la síntesis diocesana? Lo primero que señala es que la síntesis diocesana tiene por objeto transmitir los principales frutos del discernimiento de todo el pueblo de Dios de la diócesis. Se recomienda que estas aportaciones se resuman en un documento de no más de 10 páginas. Otros materiales como imágenes, videos, historias, expresiones artísticas y testimonios personales pueden presentarse como anexos en la medida en que ayuden a resaltar la experiencia y aportes de los participantes. La síntesis diocesana debe reflejar la diversidad de puntos de vista y opiniones expresadas y prestar especial atención a las experiencias vividas por los participantes, tanto positivas como negativas. El resumen debe ser fiel a las voces de las personas y a lo que surgió de su discernimiento y diálogo, en lugar de una serie de declaraciones generalizadas o doctrinalmente correctas. Los puntos de vista que se oponen entre sí no deben omitirse, sino reconocerse y declararse como tales. Las opiniones no deben excluirse simplemente porque fueron expresadas por una pequeña minoría de participantes. De hecho, a veces la perspectiva de lo que podríamos llamar una aportación minoritaria puede construir un testimonio profético de lo que Dios quiere decirle a la Iglesia. Y el contenido del resumen se puede organizar de acuerdo con las siguientes preguntas que se ofrecen como sugerencia. El objetivo es transmitir adecuadamente los diversos frutos, lo comprendido, las alegrías, los desafíos de la experiencia sinodal y el discernimiento entre los fieles de la diócesis. En este orden, tomando entonces en cuenta todos estos elementos, sobre todo la fidelidad a lo expresado, sin pretender cambiar, corregir, nada, sino expresando tal cual la opinión de cada uno, hemos de tomar en cuenta los siguientes elementos que pueden ayudarnos a la hora de preparar esta síntesis diocesana sobre la consulta que previamente se llevó a cabo. En cuanto al proceso de consulta, ¿cuáles fueron los principales pasos
que se dieron en la diócesis. ¿Cuáles fueron las principales preguntas que se elaboraron y a las que se le dieron respuestas? ¿Qué se ha hecho para involucrar al mayor número posible de participantes y llegar a las periferias? Aproximadamente, ¿qué porcentaje de personas en la diócesis han participado de una forma u otra? ¿Hubo algún grupo cuya participación fue particularmente destacable? ¿Hubo grupos específicos que no participaron por alguna razón? A estas preguntas hay que darle respuesta a la hora de preparar esta síntesis diocesana con relación al proceso de la consulta. ¿Qué fue lo que más significativo o qué fue lo más significativo de toda la experiencia de la consulta? ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades, los consuelos y desolaciones durante todo este proceso de consulta sinodal dentro de la diócesis? ¿Qué disposiciones, actitudes o sentimientos fueron notorios, fueron surgiendo? ¿Qué tensiones o desacuerdos surgieron durante el proceso de escucha? ¿Qué temas o cuestiones dieron lugar a diferentes puntos de vista? En general, ¿cuáles fueron los frutos que trajo el Espíritu Santo a través de esta experiencia de consulta sinodal diocesana? Es oportuno que a todas estas preguntas le demos una respuesta sincera, oportuna y adecuada. Eso en lo que tiene que ver con la consulta. Ahora, en lo que tiene que ver entre las respuestas de las reuniones locales, pues también sería oportuno que nos hagamos algunas preguntas que ayuden a realizar un resumen lo más completo, lo más sintético y lo más verídico posible. Entonces, en torno a la respuesta de las reuniones locales, ¿qué fue particularmente significativo, sorprendente o inesperado en estas reuniones? ¿Qué nuevas perspectivas o nuevos horizontes se han abierto después de estos encuentros, de estas reuniones? ¿Qué historias o experiencias de vida en particular fueron particularmente conmovedoras y por qué así lo fueron? ¿Qué puntos de vista parecen haber tenido una fuerte resonancia? ¿O qué puntos de vista fueron menos mencionados mientras eran interesantes y dignos de mención? Estas preguntas u otras también podrían ayudar a resumir lo que fueron las reuniones locales. Y ya a nivel general, algunas preguntas también a tomar en consideración. ¿Qué ha inspirado el Espíritu Santo a la comunidad con respecto a la realidad actual de la sinodalidad en la iglesia local, incluidas las luces y las sombras? ¿Qué dijeron los participantes sobre las áreas en las que la iglesia necesita sanación y conversión en su vida espiritual, en la cultura, en las actitudes, en las estructuras, en las prácticas pastorales, en las relaciones y en el impulso misionero? ¿De qué manera el Espíritu Santo está invitando a la iglesia local a crecer en sinodalidad? ¿Qué sueños, qué deseos, qué aspiraciones de la iglesia expresaron los participantes? Y según sus respuestas, ¿qué pasos se siente llamada a dar la diócesis para ser más sinodal,
cuáles son los próximos pasos que nuestra diócesis está llamada a dar en el camino de la sinodalidad en comunión con toda la Iglesia, y qué imágenes culturales puede representar nuestra experiencia de la sinodalidad. Todas estas son preguntas que necesitan unas respuestas a nivel de estos encuentros diocesanos presinodales para tener una idea real y acabada de lo que es nuestra diócesis, en este caso nuestra arquidiócesis de Santo Domingo. Y se recomienda que la síntesis sea preparada por un equipo pequeño en lugar de una gran asamblea, y este equipo llevará a cabo su tarea en colaboración con el obispo y los referentes diocesanos, y deberá leer todas las contribuciones con un espíritu de oración. Y las mismas reuniones de los equipos deben estar marcadas por la sinodalidad y el discernimiento espiritual, escuchando siempre la voz viva del pueblo de Dios en toda la diócesis bajo la guía del Espíritu Santo. De tal modo que cada diócesis puede optar por preparar la síntesis antes o después del encuentro presinodal diocesano, siempre que los frutos de ese encuentro se incorporen a la síntesis diocesana. Y en la medida de lo posible, todos deben sentir que su voz está representada en esa síntesis. En aras de la transparencia, todos pueden conocer los nombres de los miembros del equipo de redacción, así como los del proceso de resumen de las respuestas, y se recomienda encarecidamente que el resumen se haga público una vez redactado, como piedra final del recorrido de la diócesis por el camino de la sinodalidad. Y en la medida de lo posible debe ofrecerse la oportunidad al pueblo de Dios para que revise y reaccione al contenido de la síntesis diocesana antes de que sea enviado oficialmente a la conferencia episcopal. Pues, mis queridos catequistas, hemos llegado al punto final de este documento, de este vademecum que elaboró esta oficina para el sínodo para la primera fase de este proceso sinodal que se llevó a cabo el año pasado. Así que a partir de la próxima semana les estaré compartiendo a cada uno de ustedes el contenido de lo que fue el resultado de esta experiencia sinodal diocesana. ¿Cuáles fueron las respuestas que surgieron de esta primera fase de consulta al pueblo de Dios y con la que se está trabajando ahora en esta segunda fase, que es la fase continental? Así que espero volver a encontrarme con ustedes la próxima semana, cuando estaremos compartiendo un programa más de su espacio Catequista con Espíritu, agradeciéndoles como siempre la gentileza de su sintonía y pidiéndole al Espíritu Santo que les guíe, les acompañe, les anime en la misión que cada uno realizan dentro de sus diócesis, dentro de sus vicarías, zonas pastorales, parroquias y comunidades. Que Dios me los bendiga a todos y hasta la próxima semana. Con el corazón lleno de Dios, catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios, este llamado como María para llevarnos hacia el Señor, este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado para iniciar
La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista.